Son muchas las historias que la gente cuenta, tanto en México como en algunas otras partes del mundo, acerca de la Llorona y los gritos nocturnos que forman parte de su leyenda. Leyenda misma que, hasta cierto punto, ha dejado de ser un mito para volverse parte de una realidad colectiva con el pasar del tiempo y las experiencias contadas por personas que no solo aseguran haberla escuchado, sino que incluso afirman haberla visto frente a frente. La Llorona, un alma en pena que llora y se lamenta eternamente por la muerte de sus hijos, nos es un recordatorio constante de que el amor de una madre puede traspasar cualquier frontera, incluso aquella que separa la vida de la muerte. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Victoria González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Elizabeth González y juntas les contaremos historias que les aseguramos los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Amigos, como en cada emisión les invitamos para que puedan suscribirse a nuestro canal, que activen las notificaciones, que si les gusta el episodio puedan compartirlo con gente que saben que comparten el gusto por estos temas. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Génesis Fan, estamos también en diferentes plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y bueno, aquí en nuestro canal de YouTube también encuentran nuestro contenido. Y amigos, ha llegado el momento para que puedan prepararse, se puedan poner muy cómodos, apaguen sus luces y se preparen para escuchar estos relatos escalofriantes. Bueno amigos, pues estamos muy emocionadas por otra vez retomar las grabaciones de Génesis del Terror en esta ocasión para poder tener un episodio como todos especial, pero este episodio va a ser dedicado para unas personas que pues son muy especiales en nuestras vidas, ¿no? Ahorita Eli nos va a dar la introducción del tema y nos va a platicar de qué va el episodio, pero bueno, antes que podamos pasar a ese punto, pues decirles que estamos muy contentas de poder grabar este episodio. Lo platicamos él y yo pues que era importante retomar la grabación, poder hacer esta sesión y ojalá que pues sea de su agrado, y bueno, pues ya sin más preámbulo, porque creo que lo que les interesa más es las historias, le paso el tiempo a Eli para que ella nos platique de qué vamos a platicar el día de hoy y poder entrar ya de lleno con las historias. Entonces, Eli, el tiempo es tuyo. Sí, muchas gracias, Vicky, muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan, los que ven nuestros episodios. Sabemos que ha sido un poco intermitente en estos últimos meses la salida de los episodios, pero bueno, estén al pendiente. Estamos haciendo todo lo posible por ir sacando, aunque sea uno cada 2, 3 meses. Sabemos que a lo mejor algunos de ustedes quisieran que fuera más seguido, pero bueno, ahorita por cuestiones de tiempo, de labores que tenemos cada una por separado, ha sido complicado, pero bueno, aquí estamos y eso es lo importante. Entonces, el tema del día de hoy, o el título de este episodio es Las Lloronas, y lo estamos haciendo en conmemoración al Día de las Madres. Como saben, estamos en el mes de mayo. Este episodio está siendo grabado el 2 de mayo, o sea, unos días previos a el Día de las Madres, y bueno, la intención es que salga por esas fechas, ¿no? Y bueno, una de las leyendas icónicas de nuestro país y de muchos países latinoamericanos e incluso fuera de Latinoamérica es la leyenda de La Llorona, que es la historia de una mamá que está en búsqueda de sus hijos, ¿no? Hay muchas vertientes dentro de esta leyenda, se cuentan muchas versiones. En México tenemos nuestra propia versión. Se dice que de hecho esta leyenda nace aquí en nuestro país y bueno, se ha expandido en varios otros lugares donde también se cuenta la leyenda de diferente manera, pero al final digamos que la esencia de la historia es la misma, ¿no? Una madre que está en búsqueda de sus hijos. Se dice en la mayoría de las versiones que es una mamá que por una razón, X o Y razón,
pues asesina a sus hijos y después, como una pena que debe de cumplir, sale a buscarlos todas las noches, ¿no? Y bueno, mucha gente cuenta que la ha escuchado. Hay unas cosas que se creen como mito, como leyenda, y otras personas que la cuentan como una realidad, que la han escuchado, ¿no? En México, así muy brevemente, creo que de hecho ya tenemos un episodio por ahí cuando hablamos sobre leyendas mexicanas. En el episodio de leyendas mexicanas hablamos un poquito sobre cómo surge esa leyenda aquí en México, pero para resumirlo muy brevemente, se cree que esta historia de la Llorona o esta leyenda surge por allá de la época colonial, en donde una mujer indígena se enamora de un español, pues ahora sí que de dinero, se casa con él, tienen 1 o 2 hijos, y desafortunadamente este hombre la abandona, y bueno, ella no soporta ese abandono y desafortunadamente le quita la vida a sus hijos, ¿no? Y una vez que esto pasa, pues ella se arrepiente y también se arrepiente, pero al final también se quita la vida, y entonces su espíritu, su alma, queda penando y en búsqueda de esos hijos que ella misma asesinó, ¿no? Así que para como brevario cultural decimos cuál es el origen de esta leyenda, ¿no? Algunos hablan de que también pudo haber surgido desde la época precolombina, ¿no? Pero bueno, ya eso sería meternos como en la cuestión histórica de la leyenda, ¿no? Pudiera ser que surgiera desde aquella época, pero en general la mayoría de las teorías concuerdan en que surge en esta época de la colonia. Entonces, bueno, yo creo que muchos hemos escuchado historias, ¿no? Y hay muchas cosas como características de la leyenda de la Llorona, ¿no? Que si la escuchas lejos, está cerca, que si la escuchas cerca, está lejos, que si los hombres la escuchan, tienen que tener cuidado, porque como es un ser con mucha rencor hacia el papá de sus hijos, pues te puede hacer daño, ¿no? Algunos dicen que la Llorona viene por los hijos de quienes se descuidan y se los llevan, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que se dicen alrededor de la leyenda, pero en realidad, bueno, pues ninguna de esas se sabe qué tan cierta es, ¿no? Al final, yo sé que a lo que les importa a ustedes que nos escuchan son las historias, ¿no? Entonces, hay una historia y Vicky, si con esto comenzamos ya dejando a un lado la introducción del episodio, y ahora sí que repitiendo que es un episodio dedicado a las mamás, no solo vamos a contar historias de la Llorona, sino en general de las mamás que en muchas ocasiones, estando ya muertas o todavía vivas, presienten cuestiones que les van a pasar a sus hijos, o estando muertas los ayudan, los salvan de situaciones difíciles a las que se enfrentan los hijos, porque al final yo creo que las mamás, pues vivas o muertas, su preocupación principal siempre va a ser sus hijos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este episodio, repito, no solo hablaremos de la Llorona, sino también de otras historias de madres que han cuidado, que han rescatado a sus hijos, ¿no? O que han presentido cosas que les van a pasar. Entonces, para iniciar, Vicky, si me das oportunidad, me gustaría contar una historia que escuché recientemente y que me gustó mucho, porque dije, pues sí, a veces uno como no... Bueno, de hecho creo que tú ya lo habías comentado en un episodio, que cuando pasan situaciones muy fuertes como catástrofes, fenómenos de la naturaleza que destruyen lugares, se queda una energía muy fuerte y suceden ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, suceden ciertas cosas paranormales. Entonces, esta historia la escuché hace poco y es una historia que habla sobre este huracán que pasó hace casi 2 años en Acapulco, el huracán Otis, que fue un huracán terrible, ¿no? Que destrozó uh-huh. el puerto de Acapulco, que es un lugar aquí en México, y bueno, fue terrible, ¿no? Prácticamente los destrozó, destrozó al puerto. Entonces esta historia la cuenta un muchacho que es de Acapulco y él platica que pues fue terrible todo lo del huracán. Duraron 2 semanas sin luz en Acapulco, dice, entonces las noches eran terribles porque pues las pasábamos a oscuras, ¿no? A punta de vela y
pues, sin tener noticias de nada, sin saber cómo íbamos a salir de toda esa situación, ¿no? Entonces dice que cierta noche él y su familia ya se habían ido a dormir, cuando de repente dice que empezaron a escuchar unos lamentos, pero un lamento, dice, terrible, un lamento horrible, que dice que así, dice, literal explicaba el muchacho, dice, a mí me puso me erizó los vellos de los brazos, ¿no? Entonces dice que de momento él dice, yo me aferré a mi almohada y dije, yo no estoy escuchando nada, ¿no? Dice, pero de rato el lamento se hizo cada vez más, más intenso, ¿no? Entonces dice que él se levantó, dice, como para irse a asomar a la ventana, y que en eso salió su mamá también y que le dijo a su mamá, ¿oyes eso? Y él sí, o sea, no sé qué es. Y sí, pues los dos ya estábamos así a punto de irnos a asomar cuando salió uno de mis hermanos y nos dijo, no, o sea, no se asomen, dice, no sabemos qué sea, dice, pero pues mejor ni se asomen. Como dicen ellos, o sea, nosotros no sabíamos en ese momento realmente qué era lo que significaba ese llanto, porque aparte de toda la situación que había generado el huracán, dice, se había vuelto una situación peligrosa porque había muchos robos, muchos atracos, muchas cuestiones muy, muy feas, ¿no? Sí. Entonces dice que él de momento pensó, no, pues a lo mejor se están metiendo a una casa a robar, están haciéndole daño a alguien, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice que, pues sí, cuando le dijo eso a su hermano, él y su mamá dijeron, sí, no, sabes qué, mejor vámonos a acostar, porque aparte dice que mientras estaban escuchando los llantos, que se escuchó una segunda voz que hacía como una especie de rezos, así como si estuviera rezando, dice. Entonces la verdad es que nosotros así como que nos impresionamos mucho y bueno, mejor sí, vámonos a dormir, ¿no? Nos fuimos a dormir, dice, yo mientras me fui a acostar pensé, dije, bueno, pudiera ser que sean los lamentos de todas estas personas que fallecieron durante el huracán o que pues se las vieron muy, o sea, que perdieron la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero dice, bueno, pasó, nos quedamos dormidos, al otro día nos despertamos y dice, yo pensé que solo había sido una situación que habíamos escuchado mi mamá, mi hermano y yo, dice, pero en ese momento, dice, pues como vivían en una localidad relativamente pequeña, dice, al otro día yo salí a hacer unas compras, que necesitábamos, dice, y en eso empecé a escuchar que varios de los vecinos estaban diciendo que anoche habían escuchado también ese lamento. Y entonces varios empezaron a decir que había sido la Llorona, ¿no? Que había ido que estaba ahí en esa localidad, que había pasado por ahí y que los había como visitado, ¿no? Entonces dice él, yo no sé si realmente fue la Llorona, si fueron los lamentos de otras entidades que perdieron la vida ahí. Dice, pero lo cierto es que era un lamento tan lastimero que dice uh-huh. que, o sea, te dejaba así impresionado, ¿no? Entonces fue una historia que dije, ay, pues sí, o sea, yo creo que ese lugar guardó muchas energías cuando pasó esa situación del huracán, ¿no? Fue una situación tan fuerte que atrajo energías lastimeras y ¿por qué no decirlo? Que pues, a lo mejor atrajo a la misma Llorona, ¿no? La misma Llorona. Sí, y esto que decías tú en la introducción de que aquí, bueno, se cree que aquí surge la leyenda de la Llorona, pero alrededor del mundo y del tiempo se han desarrollado leyendas muy similares a la Llorona, con otros nombres en otros países. Por ejemplo, escuchaba yo sobre esta, ¿cómo se llama? Obra de teatro que me imagino está basada en un libro que se llama La Dama de Negro, que es de Inglaterra, que finalmente es, si uno lo ve así literal, sí es una semejanza de la Llorona, porque habla de una mujer que igual falleció y pues está como en búsqueda de almas de niños, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y eso pasa en todas partes de México, incluso aquí internamente también como que hay diferentes leyendas con diferentes nombres, no se les conoce en todos lados como la Llorona, y por ejemplo en Mérida creo que se le conoce con un nombre que seguramente tú que Freddy es de por allá sabes, uh-huh. ¿no? Y así en varios lados he escuchado sobre eso. Sí, la famosa Ixtabax, ajá, es como el equivalente a la Llorona.
exactamente. Y yo ahorita recordaba de las primeras historias que escuché sobre La Llorona que me impactaron. Es de un señor que platica, no me acuerdo esta historia dónde la escuché, pero bueno, platicaba que él junto con su esposa eran extranjeros, no eran de aquí de México, eran creo que españoles. Entonces dice, bueno, finalmente nosotros no teníamos esta creencia de La Llorona, ni creíamos en ese tipo de cosas. Y tenían una casa, no sé si en San Miguel de Allende, por ahí, en un lugar de estos, ¿no? Una casa de descanso. Dice, nosotros teníamos un capataz que era el que nos ayudaba como a estar ahí en la hacienda, cuidar las cosas y todo. Y cuando llegábamos de descanso, pues él nos atendía, su esposa igual, y ellos no vivían ahí como tal, pero vivían relativamente cerca, ¿no? Entonces dice que en una ocasión, creo que era como épocas de lluvia, y dicen que este señor, el capataz, tardó en llegar, o sea, todo el día estuvo ausente. Y ellos así como de, pues, ¿y ahora qué pasa con vamos a llamarlo El con nombre del Manuel, ¿no? señor. ¿Qué pasa con don Manuel? ¿Por qué no ha llegado? Resulta que el señor llegó ya más tardecito y dice, llegó con un montón como de ramas, de cosas así, que traían una bolsa y le preguntan, ¿qué pasó, don Manuel? ¿Por qué llegaste hasta ahora? ¿Y por qué lo vemos así como muy apurado? Ujú. Ya les comentó el señor, fíjese, pues mire, la verdad es que solo vengo así de rápido porque yo me tengo que regresar a mi casa. Y se quedaron los patrones ahora, así que, ¿cómo que se va a regresar a su ¿Cómo? casa? No vino a trabajar casi en todo el día. Ajá. Ya les comento, lo que pasa es que pues anda suelta la Llorona La Llorona. prácticamente. Dice, entonces ya se llevó a un pequeñito en esos días anteriores. Dice, Ajá. entonces, pues la verdad es que yo necesito ir a cuidar de mi familia. Dice, y ahorita lo que traigo aquí en esta bolsa, las ramas, todo es para ustedes, para que se puedan proteger, porque creo que era una pareja que tenía 2 niños. Entonces, pues los dueños se quedaron así como de, pues nosotros no creemos en estas cosas, ¿no? Sí, Pero el sí. señor muy insistente Dejó las les ramas. barrió con las ramas y todo lo que llevaba, las hierbas, toda la casa a ellos, y les dijo, por favor, cuando llegue la noche, si escuchan un lamento, escuchen lo que escuchen, no No salgan. salgan. No salgan, quédense adentro de su casa y no salgan. Total que pues ya, el señor agarró sus cosas y antes de que oscureciera salió corriendo para su casa, ¿no? Empieza a entrar la noche y sí, por ahí de la medianoche empiezan a oír un lamento. Para esto habían dejado su perro o perros, no recuerdo, afuera de la casa y los perros estaban que ladraban a todo lo que daban, ¿no? Y el esposo sobre todo decía, no, pues voy a ir a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué ladran tanto los perritos? Y la señora, la esposa le decía, no, no salgas, acuérdate lo que nos dijo don Manuel, no debemos, no debes de salir. Salir. Y el señor, no, sí voy a salir, que no sé qué. Bueno, estuvieron en esa lucha toda la noche de que si salves, no salgo. Finalmente nunca salió el señor, ¿no? Nunca se enfrentó como al ser aquel que se oían los lamentos. Y pasó ese día ya, descansaron un rato cuando por la mañana ya, más entrada la mañana, llegó otra vez el capataz y ya les dijo, no, pues cómo pasaron la noche, ya le platicaron lo que había sucedido, pues que el señor quería salir, pero la señora no lo No le dejó. gustaba. Es que es lo mejor, dice, porque sí, que efectivamente en un pueblo un poquito más hacia atrás, se había llevado ya un pequeñito. Decían que esa noche había fallecido. Entonces, la persona que contaba la historia decía, pues yo no sé si sea real o no, pero sí me impactó mucho esta cuestión que decían que ya habían habido varios niños que habían fallecido, Ujú. y pues sí, todas las advertencias y la firme creencia de la gente de no salgan, protéjanse con esto, porque es algo real, ¿no? Y quienes han llegado a platicarme en cuanto a este tipo de presencias, como si tienen algo así muy, muy real cuando te platican la historia, aunque pudiera parecer fantasiosa, creo que sí, siempre en cada uno de ellos he visto así como una realidad y se quedan así, muy impactados, pues te Muy platican, convencidos, muy ¿no? De por convencidos, qué. exactamente, porque
tú dices, bueno, ver un fantasma, escuchar algún ruido, podría ser una situación de la mente, ¿no? Pero escuchar un ruido afuera y un lamento, porque además es un lamento, es un quejido, Sí, claro. Pues podrías confundirlo con cualquier cosa, ¿no? Podrías pensar, oye, están atacando a una persona, eso. Pero creo que todos coinciden en esto de que es un lamento muy particular que no, o sea, que fácilmente detectan que no es de una persona viva, sino que sí es de alguien, de un ánima, pues que está penando, ¿no? Está penando. Sí, a veces uno, digo, yo, fíjate que nunca, yo no puedo decir así con plena convicción, he escuchado a La Llorona, nunca. Recientemente nos pasó que estábamos acostados, ya era de noche, no sé si serían las 2, 3 de la mañana, era de madrugada. Y nos pasó a mi esposo y a mí que estaba yo profundamente dormida, pero en eso me despertó mi esposo dice, yo creo que era un perro. Pudiera ser, pero la verdad es que a mí de momento sí me dejó pensando, dije, sí sería un perro eso, yo lo escuchaba muy humano, ¿no? Mi esposo sí cree, pero de repente es como más de tratar de encontrarle lógica a las cosas, ¿no? Y pudiera ser, como digo, bueno, si a lo mejor pudo haber sido un perro, ¿no? Pero la verdad es que yo recuerdo que estaba yo muy dormida y el lamento me despertó al grado de que me incorporé de la cama porque dije, ¿qué es eso, no? Pero era una... y se callaba y lo volví a hacer. Y obvio, que es lo primero que piensas, no, hombre, La Llorona. Yo dije, La Llorona. Y estuve así un ratito escuchando cuando de repente me dice mi esposo, dice, ¿qué es eso? Y le digo, no, pues, ¿quién sabe? Le digo, pero es como un lamento. Y si ya nos quedamos los dos escuchando así por un buen rato y me dice, bueno, a lo mejor es un perro, me dice. Le digo, pues puede ser. La verdad es que yo no, ni siquiera me cruzó por la cabeza decir, ay, voy a salir a ver si es La Llorona. Lo que sea, yo ya mejor me duermo y yo no quiero saber, descubrir si es o no La Llorona, ¿no? Hay personas que sí, escuchaba un relato hace poco de una persona que decía que cuando fue lo del COVID, dice, pues obviamente, dice, todos encerrados en casa, pues a dormir muy temprano a veces, ¿no? Dice, o a veces entre comillas temprano, ¿no? Dice, porque a veces te ibas a dormir y pues te quedabas horas viendo ahí la computadora o el celular. Entonces dice que él le gustaban mucho los videojuegos, entonces dice, no, yo me puse a en esa temporada me dio por agarrar en las noches y pues ponerme a jugar videojuegos, ¿no? Y si ya me iba a dormir un poco tarde, 2, 3 de la mañana. Entonces dice que luego su mamá le decía, no, sabes que pues no te duermas tan tarde porque un día te van a espantar, te van a espantar. Y dice, yo así como de, ay, mi mamá con sus creencias, ¿no? Dice, total que un día estaba yo jugando, terminé de jugar, dice, ya, agarré y me fui a acostar. Dice, eran, no sé, si las 2 de la mañana. Dice, y me acuesto y no agarré el sueño luego, sino me tardé. Y en lo que estaba yo tratando de dormitar, dice, de repente escuché un lamento así, ¿no? Y no recuerdo si decía, ay, mis hijos, pero era un lamento, ¿no? Y entonces dice que él de inmediato se quedó así como de, ¿qué es eso, no? Y la verdad es que dice, yo sí tuve todo el instinto de agarrar y levantarme a ver qué era, porque dice, porque aparte mi cuarto daba hacia una avenida grande, ¿no? Dice, y agarro y abro la cortina y me asomo, ¿no? Y dice, bueno, dice, no van a creer lo que dicen. Ay, yo sé que hay mucha gente que no va a creer lo que yo vi, pero yo sé que lo vi. Dice este joven que vio en medio de la avenida a una mujer vestida de blanco, con 4 perros alrededor de ella. Dice, pero lo curioso es que ninguno, ni los perros ni ella iban caminando, iban flotando. Entonces dice que yo cuando vi eso, agarré, cerré las cortinas y me aventé hacia la cama y me cubrí todo. Dije, no vaya a ser que ahorita
vuelen hacia acá, ¿no? Entonces, dice que al otro día se levanta y le cuenta a su mamá, y su mamá así de, te dije que te iban a espantar, ¿para qué te estás durmiendo tan tarde? Dice, y lo curioso es que en un grupo que teníamos de los vecinos de ahí de la zona, varios pusieron en el grupo, como dice, empezaron a poner comentarios como de vecinos, anoche nos visitó la Llorona, tenía mucho que no nos visitaban. Entonces dice, varios así empezaron a poner comentarios de ese tipo. Dice, yo realmente nunca antes había escuchado nada ni visto nada. Dice, pero ese día la verdad sí me quedé muy impresionado. Dice, yo pues, me quedé con ese testimonio de que la Llorona existe, ¿no? Entonces, para muchos es un ente real, ¿no? Que existe, que muchos la han escuchado y quizás menos, pero hay quienes dicen que la han visto, ¿no? Sí, claro, y tan así que yo diría que la Llorona es la leyenda más representativa en cuanto a cuestiones paranormales de México. O sea, no diría que todo el mundo la conoce, pero diría que una gran parte del mundo, a quienes les gustan estos temas sobre todo, y que no son mexicanos, reconocen la leyenda, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, verdaderamente, pues no es un testimonio ni son dos, o sea, son muchos de mucha gente que dice haberla escuchado. Yo también hace poquito, eso creo que no se los platiqué, estaba yo, no sé, tendrá unos 2, 3 meses. Algo estaba haciendo yo ya de noche. Regularmente, siempre duermo a mis hijos, mi esposo luego llega ya tarde del trabajo. Y ese día no recuerdo si era fin de semana, porque creo que mi esposo ya estaba aquí desde temprano. El caso es que todos se habían quedado dormidos. Estaba yo sola ya terminando unas cosas. Y de esas veces que a lo mejor es mala costumbre, pero ya estoy yo sola en la noche y estoy trabajando, haciendo algo y estoy escuchando alguna historia, algún programa, pero a lo mejor he llegado ya como a una parte de mi vida en la que puedo hacerlo estando de noche y estar escuchando y que no me da miedo. Rara vez es que me entra así como que una sensación de, ya mejor lo Miedito. apago y cambia algo, ¿no? No, o sea, regularmente estoy pues tranquila, las escucho y todo, pero ese día no recuerdo qué pasó. El caso es que sí, a lo mejor alguna de las historias que escuché me llegó más, me impactó y sí como que ya me empezó a entrar miedito y dije, no, ya, creo que ya mejor me voy a ir a dormir, ¿no? Y guardé mis cosas, fui al baño, estaba lavándome los dientes cuando en el baño empiezo a ir un "Ay", así. Y yo dije, Dios santo. Y de momento dije, no, aquí donde yo vivo, pues son fraccionamientos que prácticamente están todavía muy, no despoblados del todo, pero vamos, hay todavía como baldíos. Una zona medio alejada, ¿no? Exacto, es una zona alejada que no es como que la gente pase tan fácil caminando abajo de tu casa, ¿no? Porque la gente pues ya se resguarda en su casa y no está la gente así, o sea, no es una calle abierta en la que pase y venga gente, ¿no? Claro. Y el grito o el llanto lo oía así de aquí, de afuera de mi casa. Así que estaban ahí afuera. Y entonces me acuerdo que me quedé en el baño y yo así, ay no, mi recámara pues está así pegadita del baño y yo dije, no, y Fer ya está dormido, no va a venir por mí, nadie va a venir por mí. Y dije, ¿qué hago? Y estaba yo en eso cuando otra vez, pero así, o sea, no era un, Muy finito. muy finito. Y dije, ay Dios, pues ya de momento dije, tal vez es un gato, no sé. Yo la verdad así como que en mi mente dije que, ay no, ha de ser un gato, ya mejor me calmo, me salí de la recámara, así como me salí, me metí a las cobijas, ya ni me puse pijama ni nada, yo agarré y que me meto. Sí. Ya no apagué la luz de la lámpara del buró, sino que se quedó así. Ya en la madrugada que volví a despertar, ya como que ya se me había pasado el miedo, la apagué. Pero ese día sí, me quedé yo pensando, bueno, o sea, ¿habrá sido un gato? Porque se oía así un poco como el llanto del gato, que es muy agudito. Pero también al mismo tiempo decía, no, es que sí se oye como de una mujer, de una persona. Dije, pues ya ni quiero investigar más, porque como dices, yo la verdad es que si oigo eso no me voy a ir a no hubiera tenido el valor para asomarme a ver si era un gato o una persona. Porque además dije, o sea, en mi calle, si está aquí afuera, pues no hay pierde, ¿no? O sea, somos muy poquitos en la calle y regularmente pues nadie está haciendo esos ruidos en la noche, ¿no? Entonces, claro. yo agarré, me eché las cobijitas encima y dije, ay, no, ya,
Yo no quiero saber más. no quiero saber. Prefiero pensar que fue un gato que está ahí, Maullando. maullando en la Sí, noche. la verdad es que de noche te impresiona. No es lo mismo que escuchas un gritillo en la tarde, en la mañana, que hay Sí, movimiento, exacto. en la noche cuando ya no hay nadie No y hay que dices, nada. ¿qué es eso, no? Sí, no, sobre todo aquí que es el silencio es sepulcral. Ya en la noche, cuando ya todo el mundo está en sus casas, no oyes, pero sí ni un respiro, se oye así nada, el silencio, el silencio. Entonces, dije, no es tan factible que sea una vecina, podría ser un gato, pero pues nunca me había tocado escuchar gatos aquí en la casa, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, quién sabe, quién sabe. ¿Qué misterio habrá detrás de ese maullido o aullido? Exacto. Fíjate que también estaba yo recordando una historia. Esta no es ya tanto de La Llorona, es una historia sobre una mamá, sobre el espíritu de una madre que rescata a sus hijos, ¿no? Resulta que es una historia de un paramédico que contaba que en cierta ocasión lo mandan a ella, a su compañero, a un accidente. Dice, no, vayan porque hubo un accidente y hay varios heridos, bla, bla, bla. Dice, llegamos a la zona del accidente, luego se nos acercan los policías y nos dicen, no, pues hay tantos cuerpos para que se los lleven, ¿no? Ya van mal, pero ahí están. Dice, y pues total que nos llevamos, levantamos eran 4 cuerpos. Dice, un papá, un señor y 2 pequeños. Eran 3 cuerpos. Un papá, el papá de los niños y los chiquillos, ¿no? Entonces, dicen, los levantamos, dice, pero para esto una mujer que estaba ahí en la zona nos dijo, oye, yo soy la mamá de los niños. Y que le empezaron, dice que ya ellos, no recuerdo si se fue con ellos en la ambulancia o si ya llegó después, pero dice, pero la señora sí, luego a decirnos, no, mire, mi esposo, le pasó esto, ayúdenlo. Incluso creo que estando en el mismo lugar del accidente, esta mujer es la que les empieza a decir, miren, acá está mi esposo, acá están mis hijos, y dice, bueno, total que nos llevamos a los 3. La señora todavía llega al hospital con nosotros y nos empieza a dar los datos, ¿no? O sea, no, mi esposo se llama tal, mis hijos tal, tienen tantos años, dice, dio todos los datos, todo, ¿no? Entonces, entran todos, tenían que ser operados porque había sido un accidente muy grave, dice. Entonces, entran todos a cirugía, afortunadamente se logran salvar todos. Dice, pero en ese lapso de que lo estaban operando y demás, viene mi jefe y muy enojado me dice, oye, dice, pero así con palabras poco amables, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Me hablaron de allá de donde recogieron los cuerpos donde se accidentaron estas personas, dice, y resulta que me están diciendo que dejaron un cuerpo allá. Y se queda él, ¿no? Como que un cuerpo, dice, no, nos trajimos los 3 que eran los 2 niños y los 2 que estaban. Dice, no, dice, hay un cuerpo más, dice, vayan por él, que no sé qué. Dice, pues no sé, así como dice, prácticamente corrió peligro nuestro trabajo porque es un error muy grave, ¿no? El dejar un cuerpo ahí. Que para esto ya era un cuerpo fallecido, pero ellos creo que lo tenían que recoger y bueno, ya después se arregla todo lo de la cuestión de que ya es un cuerpo que ya no está con vida y lo tienen que mandar al respectivo lugar, ¿no? Entonces dice que regresan a la zona del accidente. Y pues así llegan y dicen, no, pues ¿cuál es el cuerpo que no, según se nos olvidó levantar, ¿no? Dice, vamos viendo, dice, era el cuerpo de la señora, o sea, de la mamá de los niños y la esposa del señor, la misma que nos había dado todos los datos de los niños, del esposo, la misma que nos había dicho, oigan, acá está el cuerpo de mi esposo, acá el de mis hijos, bla, bla, bla. Dice, era el mismo cuerpo de esa señora. Sí, entonces, cuando llegan al lugar del accidente y se dan cuenta que es el mismo cuerpo de la mamá de los niños y la esposa del señor, o sea, la misma que les había dicho, aquí está el cuerpo de mi esposo, acá mis hijos, había dado todos los datos de ellos, era el mismo cuerpo, y era un cuerpo que había fallecido al instante del accidente, ¿no? Entonces decía esta persona, dice, a mí me impactó mucho este caso porque realmente ahí vi
como una mamá incluso pasando a la muerte, o sea, falleciendo, no va a dejar de preocuparse por sus hijos, ¿no? O sea, ella agarró y yo creo que ese espíritu se materializó de alguna manera y, y gracias a que ella dio los datos, y a que ella se movió, pues lograron sobrevivir su esposa, su esposo y sus hijos, ¿no? Sí, claro, Entonces, y seguramente pensando así en cuanto a esto que dices tú de esta historia, probablemente esa persona, el espíritu de esa persona todavía no estaba consciente de que ya ella había trascendido, ¿no? O sea, era más fue más la preocupación de una madre y sobrepasar yo creo que cualquier tipo de circunstancia, dimensión o incluso la misma vida o la muerte para que trates siempre de ayudar a tus hijos, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que es algo bien impactante. no, bastante, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas historias de mamás que logran rescatar a los hijos, logran ayudarlos. Me acuerdo mucho esta no es una historia donde la mamá rescata, pero sí donde, pues también los hijos, ¿no? Como a veces ven a las mamás como seres tan importantes en su vida que cuando por alguna razón, desafortunadamente, los hijos son los que se van primero, vienen a despedirse de sus madres, ¿no? Me acuerdo mucho de aquella historia de nuestra bisabuela, de la abuela Carmen, que contaban que uno de sus hijos, bueno, ella desafortunadamente le tocó ver a muchos de sus hijos morir antes que ella, Ujú. pero uno de esos hijos que vivía con ella se dedicaba a la cuestión del transporte, él manejaba camiones, y hacía viajes largos, ¿no? Entonces, en cierta ocasión, acaba de ser fin de año, empezaba el año, le había tocado hacer un viaje, no me acuerdo si a Ciudad de México, y bueno, se cuenta, nunca se supo si se quedó dormido, le dio un infarto, él padecía de sonambulismo, incluso algunos cuentan que probablemente tuvo alguna crisis de sonambulismo, Ujú. se accidentó, o sea, en una de estas curvas de la antigua carretera que llevaba hacia Tuxpan y el pueblito de donde son mi mamá y toda su familia, pues era una carretera curveada, ¿no? Entonces, en uno de esos, con muchos voladeros, desafortunadamente el camión se va al voladero y fallece. Pero lo curioso es que la abuela Carmen contaba que esa noche, cuando ocurre el accidente y todo, que ella no sabía, dice que ella estaba dormidita, cuando escuchó como, dice, porque era clásico de su hijo que llegaba, metía el camión a, pues una especie como de garage, La galera que tengo. de galera que tenían para estacionar el camión, dice, y levantaba, bueno, metía el camión a la galera y siempre tendía a decirle, ya llegué, viejita, o algo así, ¿no? Ujú. Algo así. Y entonces dice que esa noche, dice que ella estaba dormida cuando escuchó cómo metieron el camión a la galera, ¿no? Y claramente escuchó la voz de su hija, de su hijo que le dijo, ¿no? Ya llegué, viejita. Este, y ella estaba segurísima que se trataba de su hijo, ¿no? Que había llegado. Ujú. Hasta que, no sé si a las horas o hasta la mañana de ese día, les avisaron que había fallecido, ¿no? Sí, El tío sí, se sí. había accidentado y había fallecido. Entonces, a mí me impresionó mucho porque digo, híjole, pues sí, como su hijo fue a despedirse de ella, ¿no? O sea, porque fue una especie de despedida, ¿no? Al final de cuentas. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, hay una historia parecida. Digo, o sea, esta situación que comentas, yo creo que ha pasado en muchas ocasiones a muchas mamás que desafortunadamente han tenido que perder hijos, sobre todo ya grande. Y lo escuché, no sé qué tan cierta es, pero bueno, lo platican un poco en la serie de esta actriz que no tiene mucho que falleció, de Silvia Pinal. Ella, bueno, tiene varios hijos, pero tiene una hija que falleció hace pues, ya varios años, ¿no? Y contaban, en alguna ocasión ella, y sale también, creo, en la serie que se hizo hace poquito de su vida, cómo esa noche que la chica falleció, que era una chica joven, había salido a la casa del novio, una fiesta, algo así, y venía por un camino que pues, era
peligroso, ¿no? Entonces, se cree que la chica se distrajo, no tenía mucho que había aprendido a manejar y se fue igual por un voladero. Entonces, prácticamente la muchacha murió, instantáneamente, o sea, el carro cayó en sí, ella salió del carro, no llevaba cinturón y el carro cayó encima de ella. Entonces, no, se cree que no había muchas posibilidades de que hubiera estado mucho tiempo viva. Pero cuando esa mañana, porque ellas se enteran hasta la mañana siguiente, o sea, pues toda la noche prácticamente estuvo el cuerpo y el accidente ahí sin ser visible, cuando en la mañana se percatan de que está el carro en ese lugar y van y descubren que es esta chica y le avisan a esta actriz. Ella decía, no, pero si yo la sentí llegar, yo anoche sentí que ella, sentí su olor y dice, estaba yo dormida cuando la sentí llegar y sentí incluso su olor, lo percibí. Entonces, pues ella decía, no, no puede ser, ¿no? Cuando le avisan, corre a la recámara, porque ella prácticamente estaba segura que la muchacha estaba ahí y pues se da cuenta que no, que la cama incluso no estaba ni extendida, ¿no? Ella no había pasado ahí la noche. Y y es parecido, ¿no? A lo que platicas tú, o sea, pues a veces los hijos yo creo que es tan repentina su partida que saben que la persona que más va a lamentar esa situación pues va a ser una madre, ¿no? Porque yo creo que no, hay muchos dolores, perder un hermano, un esposo, son dolores inexplicables, pero yo creo que el de un hijo es algo que yo creo que a cualquiera le desgarra el alma, ¿no? Entonces, sí, 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 o sea, son historias. Y también ahorita, cuando platicabas la otra anécdota de la mamá que había salvado prácticamente a sus hijos y a su esposo, me acordaba yo que en una historia escuchada sobre el terremoto del 85, de una joven que comentaba que ella ese día estaban en el edificio de Tlatelolco, el Nuevo León que cayó en aquella ocasión. Entonces dice, ella vivía, no sé si en el 13º piso o algo así. Dice, mis papás y yo vivíamos solos en ese departamento. Mis papás ya eran pensionados y pues yo trabajaba, ¿no? Entonces prácticamente pues estábamos muy cómodos los tres porque ellos ya pues, no trabajaban, le ayudaban a una vecinita que teníamos en unos 2 pisos abajo a llevar a su niño a la escuela por las mañanas y pues ellos se entretenían en eso y otras cosas, ¿no? Y yo pues salía temprano a trabajar. Total que dice que esa mañana del 19 de septiembre, ella pues estaba preparándose para irse y sus papás le dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a ir, nos vamos a adelantar. Salían casi siempre juntos del edificio. Dice, nos vamos a adelantar porque hoy nos toca llevar al niño de la vecina. Y les dijo la chava, sí, adelante, ahorita los alcanzo. Dice, o sea, de esas casualidades nefastas que dices, no puede ser. Un minuto después de que se habían salido, empieza a temblar. Viene el temblor. Y entonces ella, pues de momento espera, da tiempo a ver si pues se Pasa el pasa el temblor. temblor, pero entonces empieza a ver que aquello ya se convierte en algo terrible, ¿no? Y dice, voy a alcanzarlo, seguramente todavía van por la escalera, pero la peor decisión que pudo haber tomado, ¿no? Salir y correr hacia la escalera porque Cayó todo. prácticamente cuando empezó a bajar se vino abajo el edificio, ¿no? Y entonces, pasan varias horas, no recuerdo exactamente cuánto tiempo estuvo bajo los escombros, pero la logran sacar. Y entonces dice que ella ve al paramédico que la saca y y pues le dice, oye, mi mamá estaba ahí 2 pisos abajo de mí, no la han encontrado y el chico dijo, no, pues es que la verdad no sé quiénes eran tus papás, a mí una señora, me comentó dónde estabas tú, me dio señales para encontrarte. Y pues de momento ella no, o sea, obviamente entre el shock no piensa más allá, dice, bueno, mis papás deben de ojalá que los hayan encontrado, ¿no? Pasa el tiempo, ella empieza a recuperarse, llega más familia y siguen buscando en hospitales, ¿no? A ver si dan con los papás, porque tampoco se registraban en las listas de los fallecidos. Ujú. Finalmente, no sé si a los 15 días encuentran el cuerpo del papá. Pues falleció, estaba junto con el niñito
que llevaban a la escuela, pero el cadáver de la mamá nunca lo encontraron. Nunca apareció. Y después dice, volvió a ver al paramédico con el que la rescató. Pues ella, platicando con él un poco, da con que no sé cómo surgió la conversación en la que él le dice, ¿no? Cómo era la persona que le había dado las señas de dónde estaba ella. Y resulta que era la mamá, dice, o sea, por la vestimenta, toda la descripción física, era mi mamá. Dice, pero no la viste, ¿no viste para dónde fue? Dice, no, o sea, ella vino, me dijo, te sacamos, pero nunca más la volví a ver, o sea, no, desapareció, no. Y no, nunca encontraron el cuerpo. Pues, luego, posteriormente, la chica se casa con este paramédico, me imagino yo que hacen amistad y finalmente se casan, pero platicaba ella eso, ¿no? Que para ella había sido impactante cómo pues su mamá había venido del más allá a salvarla prácticamente, ¿no? Dice, si ella no hubiera dado las pues, señas de dónde encontrarme, hubiera sido muy complicado, ¿no? Imagínate cuánta gente no murió en esos derrumbes, no tanto por las heridas, sino por el tiempo de pues, que no los encontraron. Exactamente. Sí, en ese mismo caso del 85, por ejemplo, se habla mucho de que aquel caso de los niños milagro, ¿no? De los niños que rescataron en el Hospital Juárez, me parece. Sí. Y muchos hablan de que pues, las mamás seguramente, muchas se mantuvieron con vida por sus hijos, pero muchas otras probablemente no es que estuvieran con vida, sino sus espíritus ayudaron a que sus hijos se mantuvieran con vida, ¿no? O sea, por eso se les dice los niños milagro, pero en realidad muchos hablan de que fueron las mamás con vida o sin vida que hicieron todo lo posible para que esos niños subsistieran, ¿no? Sí, de hecho. Obviamente, yo solo de pensarlo, o sea, digo, una mamá en cualquier momento salvaría a su hijo, pero en el momento en que lo acabas de parir, que lo ves tan indefenso, que lo ves tan desprotegido, o sea, yo creo que para esas mamás que vieron a sus hijos vivir eso fue como de, no, o sea, yo hasta de la muerte me libro o hago lo que sea para que mi hijo esté bien, ¿no? Y por eso es que esos niños salieron de ahí, ¿no? Sí, o sea, se cuenta mucho esta parte de cómo muchas mamás que estaban recién paridas, porque era una maternidad, entonces prácticamente todos los bebés eran recién nacidos, de días, de horas, y mamás que habían así tenido a sus hijos en la madrugada, ese día en la mañana, así como estaban con cesáreas partidas en dos, porque cuando tienes un bebé es así prácticamente te sientes que te parten en dos. Así corrieron a los cuneros a proteger a sus hijos, ¿no? Sí, y claro. se cuenta eso de que en muchos casos se encontraron a los niños pegados al seno de la mamá fallecida, ya estaba muerta, pero el mismo calor que la mamá y la seguridad que le transmitió al bebé les permitió en muchos casos vivir, ¿no? Sobrevivir, claro. Ahí volvemos a retomar esto mismo, ¿no? O sea, el amor de una mamá a veces trasciende más allá incluso la frontera de la muerte, ¿no? La frontera de la muerte. Sí. Y en el caso en particular del tema de La Llorona, pues imagínate si como mamá tú das la vida por tus hijos y todo, y que les pase algo, es así como que sientes que se te va ahí la vida, pues el hecho de que una mamá caiga en un estado de pues, depresión, de un trastorno tan difícil como al grado que te lleva a quitarle la vida a tus hijos, pues prácticamente te hace volverte loca, ¿no? O sea, no es algo que lo superas, yo creo que bajo ninguna circunstancia, y entonces pues se puede hacer estos espíritus pues, que van penando realmente, ¿no? Porque es una culpa tremenda, me imagino yo, la que sienten, la que llegan a sentir. Sí, fíjate que escuchaba una historia y ya con eso yo voy cerrando mis participaciones. Escuchaba una historia que me gustó mucho porque esta tiene que ver con una mamá, pero con una cuestión que dices, híjole, a veces cómo las mamás pueden, antes de que sus hijos nazcan, saber de ellos, ¿no? Uh-huh. Escuchaba una historia de una joven que decía que ella,
cuando llegó a cierta edad, unos 24, 25 años, ella estaba así, decía claramente, y decía, yo no quiero tener hijos, no, yo no me voy a casar, no voy a tener hijos, no quiero saber nada de eso, no quiero saber nada de ser mamá. Y yo estaba muy aferrada a esa idea de no ser mamá, dice, pero hubo un tiempo en que empecé yo a tener sueños y soñaba a un niñito que me agarraba de la mano y me decía, mamá, mamá. Y si yo me despertaba del sueño así hasta como enojada, y yo decía, ay, pero ¿por qué sueño eso si yo no quiero ser mamá, no quiero saber nada, ¿no? Nada. Dice, y varias veces llegué a tener el mismo sueño con el mismo niñito, la misma carita, así me agarraba la manita y me decía, mamá. Dice, bueno, pasó el tiempo, dejé de tener ese sueño, dice, nunca me casé, pero ya llegué a una edad en donde no me acuerdo si había sido por deseo o porque accidentalmente, pero el caso es que queda embarazada la muchacha. Y sí, pues la verdad es que de momento yo sí, dice, como que tuve mucho la duda entre qué debía de hacer, si debía tener al bebé o no, porque pues, realmente no era algo que estaba en mis planes. Yo pues, había dicho siempre que yo no quería hacer. O sea, además yo ya tenía una edad un poco avanzada, o sea, yo ya no era como que yo dijera, ay, sí, yo quiero o sea, porque ya empezaba a superar la edad para poder ser mamá, ¿no? Mamá. Dice, pero bueno, después de evaluar toda la situación y todo, dice, dije, pues bueno, pues ya estoy aquí, ya pasó, dice, pues tengo que asumirlo, ¿no? Dice, y que me aviento a ser mamá, ¿no? Dice, nació mi hijo, nació un niño, dice, pero de momento yo como que nunca recordé esos sueños que yo tuve, ¿no? Uh-huh. Dice, porque el sueño que tenía era con un niñito como de unos 4 o 5 años. Uh-huh. Dice, hasta que cuando un día, dice, ya llegó a mi hijo a la edad de unos 4 o 5 años, dice, un día íbamos caminando y me toma el de la manita y me voltea a ver y me dice, mamá. Y dice, cuando yo lo volteé a ver, así dice, de inmediato me acordé de los sueños que yo había tenido. Dice, era la misma carita del niño que yo veía en esos sueños, uh-huh, la de mi hijo. Uh-huh. Entonces ella decía, no, pues yo realmente ahí me di cuenta que que a veces pues ya hay ciertos espíritus que yo no sé si te eligen o no, pero que ya están predestinados a llegar a tu vida, ¿no? Claro. En el caso de este niño, ¿no? O sea, dice, él era, ya estaba así, ya era de Dios, como decimos en México, ¿no? Claro. De que iba a llegar a mi vida, aunque yo me resistí y aunque yo decía que no, pues ese niñito llegó, ¿no? Entonces, me pareció una historia muy bonita porque dije, pues sí es cierto, ¿no? O sea, las mamás, los hijos, algunos tenemos la creencia, ¿no? Te eligen desde antes, ¿no? Para que tú seas su mamá. Entonces, me pareció una historia muy bonita y bueno, con esa voy yo cerrando mi participación de historias para el día de hoy. Ok, pues yo la última historia que quisiera compartir igual para cerrar y que a lo mejor no es que no me gustaría compartirla, yo me gustaría que tú la compartieras porque la venía yo pensando desde que elegimos el tema y dije, las mamás somos una cosa, pero también las abuelas, sobre todo las mujeres son como una segunda madre para los nietos. Claro. A veces se vuelven esta parte protectora de todos nosotros, ¿no? Entonces, hace poquito Eli nos platicaba un sueño que ella tuvo muy bonito, pero también al mismo tiempo muy revelador con nuestras abuelitas, ¿no? Ajá. Así que yo lo podría platicar, pero no hay nada mejor que lo cuente quien lo vivió, entonces no sé si Charla de viva voz. Compartirlo y pues ¿Sí? a lo mejor ya con eso ir cerrando el episodio. Sí, claro que sí, la verdad es que fue un sueño, ya es que yo les decía ese día cuando me desperté, literal yo he tenido muchos sueños en los últimos años, les decía yo que son sueños como que digo, ay, tienen significados muy, muy especiales, ¿no? Uh-huh. Pero este sueño yo creo que ha sido por no decir que el más especial que he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Mis dos abuelas ya no viven. Una falleció hace unos 2 años, más o menos, uh-huh, casi 2 años, sí. Y mi otra abuela, mi abuela materna, falleció hace ya casi 20 años. Uh-huh. Entonces, este sueño lo tuve el año pasado y es un sueño en donde llegaba yo a la casa de mi abuela paterna, que ella era de Tula. Entonces, en el sueño yo decía, híjole, va a haber como una fiesta, como que sabía yo que iba a haber una reunión familiar.
Y entonces yo llegaba a la casa de mi abuela, iba yo manejando y como que yo traía ahí varias cosas y bueno, bajaba ahí del carro y escuchaba las voces de sus hermanas de mi papá. Y yo decía, pues ya han de estar organizando todo lo de la fiesta, ¿no? Y entonces, como que la barda de la casa estaba tan chiquita que yo lograba, así poniéndome de puntitas, ver hacia adentro de la casa. Y justamente veía a mis tías y les decía yo, hey, ábranme, ya estoy aquí, ¿no? Y yo como que sabía que ellas ya me habían escuchado y me iban a abrir la puerta. Pero en ese lapso en que yo esperaba que me abrieran la puerta, yo volteaba a ver hacia el patiecito que tiene esa casa y veía varias mesas con manteles y sillas y yo decía, sí, pues aquí va a ser la fiesta, ¿no? Y entonces empezaba yo a ver hacia las mesas y de repente en una de las mesas yo veía a mi abuela materna, mi abuela Concha, la veía sentadita ahí en una de esas sillas y me sonreía, pero me daba una sonrisa tan especial que yo decía, ay, y en el sueño yo me emocionaba porque decía, mi abuela, ¿no? Y no bastó con eso, sino que en el sueño yo volteo hacia un costado de mi abuela y veo a mi otra abuela, a mi abuela paterna, mi abuela Esperanza, ¿no? Igual así sonriéndome las dos, ¿no? Y viéndome, o sea, yo, de esas veces que haces contacto con la mirada con las personas. Y entonces en el sueño yo no, hasta la fecha fue una emoción tan grande en el sueño que yo decía así, que sentía yo algo así tan bonito porque pues hacía tantos años que yo no veía a mis abuelas juntas, ¿no? Y menos, ya ahora de adulta, ¿no? Entonces, yo me les quedaba viendo y literalmente, no sé si les han pasado a las personas que nos escuchan, que en los sueños a veces se pueden comunicar con las personas, diríamos telepáticamente, ¿no? Sin necesidad de emitir palabras. Y entonces en el sueño yo las veía y me sonreían y yo les sonreía y literal ellas me decían una frase, las dos al mismo tiempo, que yo así me dejó así como que, ay, me quebraba en el sueño, ¿no? Y me decían, nosotras te cuidamos, ¿no? Y entonces ahí terminaba el sueño, ¿no? Pero la verdad es que como yo se los compartía en el momento en que tuve ese sueño, que fue a las horas de que me desperté y dije, no, yo tengo que decirles esto, yo estoy segura de que ese es un mensaje que nos enviaron a todos, ¿no? O sea, toda su descendencia, toda la gente que está en esta tierra gracias a esas dos mujeres que dieron vida a muchos hijos, y que realmente ellas están ahí, nos están cuidando, ¿no? Nos cuidan porque al final la labor de madres, de abuelas, esa nunca se acaba incluso estando muertos, ¿no? Muchas siguen protegiendo a sus hijos, a sus nietos. Entonces, yo estoy seguro que las abuelas allá arriba, donde quiera que estén, nos cuidan, nos siguen queriendo y pues están ahí vigilándonos, ¿no? Protegiéndonos. Y eso es bonito, ¿no? Saber que tenemos esa especie de ángeles que siempre van a estar ahí para nosotros. Claro, claro. Sí, yo precisamente quería cerrar con esa historia porque dije, creo que ese es el mensaje principal, ¿no? Sí, si bien aquí en el podcast hablamos sobre cosas paranormales y actividades paranormales, y en esta ocasión queríamos hablar sobre historias que tuvieran como el tema central a las mamás, pero pues el amor de una mamá sobrepasa cualquier tipo de dimensión o de problemática, gravedad y demás, ¿no? Entonces, en este caso, las abuelas, pues pasan a ser una segunda mamá, ¿no? Yo no soy abuela todavía, espero algún día hacerlo, y creo que es un amor diferente, pero al final con la misma fuerza, ¿no? Yo creo que una abuela daría la vida sin pensarlo por un nieto. Por sus nietos. Entonces, claro. Pues sí, ese sería el episodio del día de hoy, Eli. No sé si quieras compartir o comentar algo más, o con eso No, sería. nada más felicitar a todas las mamás, que se la pasen bonito, que tengan un lindo día, a la gente que pues, si tiene alguna historia de este tipo, de La Llorona o de alguna mamá que cuidó o protegió a sus hijos aún estando muerta, pues que nos las dejen en los comentarios, ¿no?
Así es. Muchas gracias, Eli. Yo también, pues, hacer extensiva las felicitaciones a las mamitas. Luego mucha gente dice, ay, no digan mamitas, pero es una forma de cariño, ¿no? Pues agradecerle a todas las mujeres que hacen esa labor, a veces no necesariamente de mamá, sino de cuidadora, hacia maestras, niños, todo. eh, Claro. pues ahora sí que el reconocimiento que se merecen y pues que pasen un lindo día, que las festejen mucho, que estén muy consentidas y pues bueno, que disfruten este episodio. Como dices tú, si conocen alguna historia sobre La Llorona o sobre alguna mamá, como dices, que traspasó los límites de la vida y de la muerte, pues que nos la compartan. Y pues bueno, sería todo por el día de hoy. Agradecerles a todos por su compañía, a Eli por poder hacer posible este episodio. Y recuerden, amigos, que esto es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego, amigos. Bye, Patito. Bye, bye, Patito. Bye.